Vamos a dar paso a la sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno del 23 de noviembre de 2015. Comenzamos con el primer punto del orden del día, que es designación de los componentes de las mesas electorales para las próximas elecciones generales convocadas por el Real Decreto 977/2015 del 26 de octubre. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 5.1985 de 19 de junio del régimen electoral general y su normativa de desarrollo, la formación de las mesas electorales compete a los ayuntamientos, bajo la supervisión de la Junta Electoral de Zona. De conformidad con las normas, se ha procedido al sorteo para la formación de las mesas electorales para las elecciones generales al Congreso y al Senado, que tendrán lugar el día 20 de diciembre de 2015, quedando formadas las 32 mesas electorales correspondientes al municipio de Caravaca de la Cruz, con las personas y cargos que se expresan en las relaciones unidas a este acta, notificándose por el negociado de estadística a todos los componentes de las mismas. El sorteo ya se ha procedido y está hecho. O sea, no... Bien. Pues pasamos al punto 2, que es modificación de las ordenanzas de 2016. En la ciudad de Caravaca de la Cruz se reúne la Comisión Informativa de Hacienda, Personal y Régimen Interior, celebrada el día 17 de noviembre de 2015, para emitir, entre otros, el siguiente dictamen. Propuesta de modificación de ordenanzas para el ejercicio 2016. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar inicialmente la modificación de las siguientes ordenanzas. 1. Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles. 2. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, carga y descarga de mercancías de cualquier clase. 3. Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 4. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de cementerios municipales. 5. Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Ordenanza general, la 6, Ordenanza general de gestión, recaudación e inspección de los tributos y otros ingresos de derechos públicos locales. Segundo, que una vez aprobada inicialmente la modificación de ordenanzas propuesta, se exponga el expediente de información pública por plazo de 30 días, mediante inserción del anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, un periódico de amplia difusión, y en el tablón de anuncios municipal, durante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por el Pleno. En caso de que no se formulasen, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, que hasta entonces se entenderá provisional. Tercero, una vez que el acuerdo sea definitivo, se publicará íntegramente las ordenanzas en el Boletín Oficial de la Región de Murcia para su entrada en vigor e impugnación jurisdiccional si procede. Sometido a votación, se dictamina favorablemente por 5 votos a favor, 4 del Grupo Municipal del PSOE y 1 del Grupo Municipal de Ciudadanos, y 3 abstenciones, 2 del Grupo Municipal del Partido Popular y 1 del Grupo Municipal de Izquierda Unida, la referida propuesta, y se eleva al Ayuntamiento Pleno para la adopción de los acuerdos pertinentes. Pues, si les parece bien, procedemos a debatirla y votamos luego, si os parece bien, por separado cada ordenanza. Pues tiene la palabra don Luis Martín Zarasa. Muchas gracias, señor presidente. Perdón, tiene la palabra Julia Jiménez. ¿Debatimos y la votamos una o luego todas? Yo creo que es más útil debatirlo en global, ¿no? Y votarla luego una a una, ¿no? O es que si no, si vamos a entrar es que algunas no son susceptibles de estar debatiéndolas. Yo creo que alargar innecesariamente esto. Podemos debatirla en global, que no son, realmente nos vamos a centrar en muy pocas cosas, y luego se votan por separado, ¿vale? Pues tiene la palabra doña Julia Jiménez. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, antes de comenzar, me gustaría decir que hoy es un día complicado para nuestra compañera Gloria Gómez, porque ha fallecido su padre, y desde aquí pues le mostramos todo nuestro apoyo y nuestra fuerza para ella y su familia. Comienzo por el impuesto sobre bienes inmuebles. Aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, consistente en
Modificar el artículo 9 de la ordenanza, que queda redactado en los siguientes términos. Tipo de gravamen y cuota. El tipo de gravamen será: bienes inmuebles de naturaleza urbana, 0,68. Inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente, se establece un recargo del 50% sobre la cuota líquida, comprobándose tal situación por el consumo de agua potable a través de los correspondientes padrones de facturación del suministro de agua potable. Bienes inmuebles de naturaleza rústica, 0,68. Bienes inmuebles de características especiales, 0,74. La cuota íntegra de este impuesto es el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen. La cuota líquida se obtiene minorando la cuota íntegra con el importe de las bonificaciones previstas legalmente. Para explicar este punto me he traído un ejemplo. ¿Me lo sostiene? De finca rústica. En el año 2014, este contribuyente pagó un total de 354,31 €. Si le aplicamos el nuevo tipo impositivo que proponemos, la cuota a pagar se va a quedar en 314 €. Ahora expongo un ejemplo de IBI urbano. En el 2015, perdón, el otro también era el 2015. En el 2015, este contribuyente pagó un total de 316,58 €. Si le aplicamos el tipo impositivo que llevamos en nuestra propuesta, este año va a pagar 307,78 €, 9 € menos. Y en rústica, el recibo que he explicado antes, van a ser 40 € menos. Continúo. Modificar el artículo 10 de la ordenanza, que queda redactado en los siguientes términos. Bonificaciones. Si os parece bien, me voy directamente al punto que se va a modificar y me ahorro de estar leyendo todos los... Tendrán derecho a una bonificación de hasta el 90% de la cuota del impuesto de bienes inmuebles de aquel que solo y exclusivamente constituya el de residencia habitual los sujetos pasivos que ostenten la condición de familia numerosa a la fecha del devengo del impuesto, según las siguientes categorías. Familia numerosa de categoría general, 30%. Familia numerosa de categoría especial, 50%. Familia numerosa de categoría especial con más de 6 hijos. La bonificación es del 80%. Y familia numerosa de categoría especial con más de 9 hijos. La bonificación es del 90%. La bonificación será otorgada por el periodo de vigencia del título de familia numerosa y se mantendrá mientras no varíen las circunstancias familiares. La primera solicitud y la prórroga de la misma se podrán presentar hasta el día 15 de mayo del ejercicio en que tuviere derecho a esta bonificación. Además del sujeto pasivo del impuesto, también podrá ser solicitada esta bonificación por los titulares catastrales o registrales que detenten un 100% de la nuda propiedad del inmueble, siempre que sea su residencia habitual. También se modifica el apartado número 7 de este artículo 10 y dice: al amparo de lo dispuesto en el artículo 74.24 del Real Decreto Legislativo 2/2014, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, gozarán de una bonificación de hasta el 95% de la cuota íntegra del impuesto aquellos inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal, por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Al amparo de lo previsto aquí, esta modificación propone que podamos dar facilidades, por ejemplo, a las explotaciones agrarias, al establecimiento de huertos urbanos, una serie de inmuebles que, por fomentar el empleo y ser de especial utilidad e interés municipal, van a poder disfrutar de estas bonificaciones. En Comisión de Hacienda ya quedamos con el resto de grupos políticos en que intentaremos llegar a un acuerdo y hacer una tabla para poder desarrollarlo y que se ponga en vigor cuanto antes para que los contribuyentes se puedan beneficiar de esta medida. Aquí ya está. Vale, paso a la segunda ordenanza. Tasa por entrada de vehículos a través de la acera y las reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, carga y descarga de mercancías de cualquier clase. Aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por entrada de vehículos a través de la acera y reservas de la vía pública para aparcamiento exclusivo, carga y descarga de mercancías de cualquier clase, consistente en añadir un tercer número al artículo 4 de la ordenanza, que queda redactado en los siguientes términos.
Las tarifas anteriores tendrán una bonificación del 50% en las entradas o reservas situadas en las calles del municipio que tengan establecidas una provisión de aparcamiento por periodos alternativos. En virtud de esta ordenanza, los contribuyentes podrán disfrutar de una bonificación del 50% de la tasa de la concesión sobre la vía pública de los siguientes aprovechamientos: la entrada de vehículos en edificios y solares, las reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo y la reserva de vía pública para carga y descarga de mercancías. Esta bonificación será concedida siempre y cuando la citada entrada y reservas de la calle se establezca una prohibición de aparcamiento por periodos alternativos, es decir, si en una calle está prohibido aparcar durante 6 meses en un lado de la vía pública, los vecinos que tengan concedido un vado permanente en ese lugar no tendrán que pagar por ese tiempo en que no está prohibido aparcar. Porque está prohibido. Tercera ordenanza, impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Voy a leer únicamente lo que hemos modificado. Los obligados tributarios beneficiarios de esta exención no podrán disfrutar por más de un vehículo simultáneamente. A tal efecto, si el interesado solicita que se declare la exención para otro vehículo distinto al que la tuviera concedida, bien porque ésta haya sido dada de baja definitiva por haber transferido el vehículo exento, o en caso de que vaya a utilizar otro vehículo distinto para su uso exclusivo, la nueva exención que se conceda surtirá efecto al ejercicio siguiente e implicará la revocación de la exención inicialmente concedida para el otro vehículo. Esta exención deberá ser solicitada antes del 15 de marzo del año en que se aplique. Perdón. En su virtud se establece que los vehículos para personas con movilidad reducida y los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo están exentos de tributar por este concepto, en tanto se mantengan las mencionadas condiciones. Así, con la modificación que proponemos, los beneficiarios de esta exención no podrán disfrutarla por más de un vehículo al mismo tiempo. En caso de que se solicite la exención para otro vehículo distinto para el que ya la tuviera concedida, bien por haberle dado de baja definitiva, por haberlo transferido o por utilizar otro, la nueva exención que se solicite surtirá efecto al ejercicio siguiente y conllevará la revocación de la exención inicialmente concedida. Cuarta ordenanza. Tasa por prestación del servicio del cementerio municipales. Se modifica el artículo 6.2 de la ordenanza en los siguientes términos. Los nichos de nueva construcción del ayuntamiento, a fin de mejorar las condiciones estéticas y mantener la identidad visual y paisajística del cementerio, verán aumentada su asignación en 30 euros, desde la primera fila hasta la cuarta, incluidos los columbarios, puesto que por razones de salud urbana en todo se colocará una tapa cuyo precio asciende a 30 euros. Así, en la asignación a perpetuidad de los nuevos dichos en galería construidos por el Ayuntamiento, se pagará por cada uno en las filas primero y cuarto 380 euros, en las filas segunda y tercera 630 euros y en columbario 170 euros. También se modifica respecto de las exhumaciones con inhumación para enterramiento en el mismo nicho la cuantía, que pasa de 191 euros a 92. La quinta ordenanza que proponemos modificar es el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Se añade el número 3 al artículo 7 de la ordenanza, que queda redactado en los siguientes términos. Para disfrutar de las bonificaciones anteriores hay que mantener el inmueble adquirido durante los 4 años siguientes a su adquisición hereditaria. En caso contrario, se practicará una liquidación complementaria. Asimismo, para gozar de estas bonificaciones deberá acreditarse que no existen deudas pendientes de liquidar a cargo de causante en el Ayuntamiento de Caravaca. Y esta la tengo. Sí. Vale, pues aquí proponemos añadir que para poder disfrutar de la bonificación en la cuota del impuesto de la plusvalía, en la transmisión mortis causa, referente a la vivienda habitual del causante, si la adquiere el cónyuge, descendientes o ascendientes del finado, deberán mantener la propiedad del inmueble adquirido durante los 4 años siguientes a su adquisición hereditaria. Además, se hace necesario que para poder disfrutar de estas bonificaciones se acredite que no existen deudas pendientes con el Ayuntamiento a cargo del causante. En caso de no mantenerlo en propiedad durante los siguientes 4 años, se practicará una liquidación complementaria en virtud de la cual se perdería el derecho a disfrutar de las bonificaciones establecidas y se generaría la obligación de pago del impuesto en la parte
que se hubiera dejado de ingresar. Y por último, ordenanza general de gestión, recaudación e inspección de los tributos y otros ingresos de derechos públicos locales. Se modifica el artículo 18 de la ordenanza, que queda redactado en los siguientes términos. Calendario fiscal. Al aprobar esta modificación, el impuesto de actividades económicas y el tributo que grava el aprovechamiento de los cotos de caza se puede pagar entre el 1 de julio y el 20 de octubre. También se modifica el artículo 107 relativo a la garantía. En este caso se aumenta el importe de la deuda que se solicita aplazar, que pasa de 6.000 a 30.000 euros. Es decir, cuando el importe de la deuda sea superior a 30.000 euros y se pretenda el fraccionamiento del pago, será necesario constituir una garantía que afiance el cumplimiento de tal obligación. También se modifica el apartado 3 de este mismo artículo, que añade como tipo de garantía, además del aval solidario de entidades de depósito y las certificaciones de obra aprobadas por el Ayuntamiento, la fianza solidaria y personal de un vecino del municipio conforme establece la legislación tributaria. De este modo se asegura el cumplimiento de las obligaciones tributarias con una nueva forma de garantía de cobranza que permita al Ayuntamiento requerir de pago. Y esto es todo. Muchas gracias. Bueno, perdón. Contando con que este proyecto de modificación de ordenanza y haciendo un llamamiento a la responsabilidad, como todo esto cuenta con el informe favorable del señor interventor municipal, considera esta concejalía, junto con el equipo de gobierno, que es beneficioso para el Ayuntamiento de Caravaca su aprobación y, por tanto, solicita el voto favorable de todos los grupos municipales. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Julia. Tiene ahora la palabra don Luis Martínez Arasa. Muchas gracias, señor presidente. Nos unimos en acompañar en el sentimiento a Gloria en este momento y sé que es difícil para muchos estar aquí. Me imagino que premia la urgencia o el querer, el compromiso de los grupos, sobre todo para un tema tan espinoso como es el IBI. A nosotros nos gustaría que este tema tan sensible en la población, siempre se tratase de forma particularizada, concreta, pormenorizada, digamos en términos más vulgares, con lupa, cada vez que se propone este tema. Creo que, aprovechando esta coyuntura, hasta ahora sé que hemos estado en algunas comisiones, pero echamos de menos más comisiones. Creemos que en el periodo anterior de mandato, quizá por esto de mayoría absoluta, pues muchas cosas se daban por supuestas, puede ser algo involuntario, pero ahora tienen que saber que no están en mayoría absoluta y que todo requiere de un consenso. Nunca está de más hablar, intercambiar opiniones y crear más comisiones, sobre todo en temas tan importantes para el pueblo como es el IBI y todas las ordenanzas. Por lo tanto, no solamente de este tema, que ahora creo que merece capítulo aparte, sino de todas las ordenanzas, que pueden ser en torno a 200. Creo que es precipitado en este momento, en poco tiempo, tiempo para presentar enmiendas, tiempo para discutir temas que van a afectar tanto a la ciudadanía en el próximo año. Y creo que las formas hasta ahora no están siendo las correctas para llegar a un consenso que no es por voluntad, sino es por obligación. Cuando uno no tiene la mayoría absoluta en este tipo de democracia, tiene que contar con los demás. Entonces, pedimos, por favor, que ahora en adelante se cuente, me imagino que los demás partidos igual, con nosotros, particularmente, hablo por nosotros, con mucha más asiduidad, y creo que no está de más reunirse, y sobre todo en temas que afectan tanto a la ciudadanía. Empezando por el IBI, Izquierda Unida, ya saben que desde hace tiempo se ha estado en contra tanto de las políticas anteriores del PSOE, que nos llevaron a una subida de los valores catastrales, a una burbuja inmobiliaria, que quizá cogió testigo de políticas del PP. Tampoco está a favor de subir el tipo impositivo del PP en su tiempo, y tampoco de políticas, centrándonos más en Caravaca, que nos han hecho endeudarnos con asuntos como el de la UTE, como el de Caravaca Jubilar, como
otra serie de gestiones que creo que nos deben servir de ejemplo para que no vuelvan a ocurrir. Y nosotros creemos que el ciudadano en ningún caso tiene que notar que es culpable y que tiene que aportar en métodos como la recaudación de IBI esta serie de deudas. Por lo tanto, centrándonos en lo que ustedes proponen, se está hablando de subir un 17% el valor impositivo de 0,58, subirle un 17% de este 0,58, que quedaría un 0,678. Por lo tanto, sería mayor de lo que ha habido en estos últimos años, que tampoco nos parecía correcto, que era una subida del 10% del 0,58. Esto es lo que, en resumidas cuentas, se está intentando. Creo que era una oportunidad el que los valores catastrales van a bajar un 23%, era una oportunidad para crear desahogo en la ciudadanía y que se pudiese bajar el IBI manteniendo el porcentaje, que tampoco estábamos de acuerdo, pero bueno, era un mal menor por el plan de ajuste que se ha venido efectuando y creo que sigue en vigor este año, y entonces nosotros no podemos apoyar que se suba ese porcentaje de ese valor. O sea, del 0,638 que se impondría al valor que ha habido hasta ahora, pues subimos al 0,678 con esta propuesta que hacen ustedes, y nosotros no podemos estar a favor. Máxime cuando se podría de una vez aprovechar esa bajada del valor catastral. Una vez más, como ven, nosotros no estamos alegres ni virulentos por este asunto. Nos transmite desazón, porque yo creo que hemos iniciado el mandato con claras intenciones de consensuar, de hablar las cosas en comisión varias veces, muchas veces, antes de llegar a una votación con una clara postura en contra, y así es como en este momento nos decantamos. Creo que existe el argumento también de que esto es totalmente urgente y que si no se hiciese sería una catástrofe para las arcas, pero nosotros creemos que no es necesario subir este valor, aplicar este porcentaje a este valor, porque se puede recortar de presupuesto. Se puede recortar de presupuesto o de otras cosas que nos harían estará bien con la ley de sostenibilidad o la ley de pagos. Se puede recortar de otras cosas, no hay que gravar en el IBI. ¿Qué ocurre? Que como el valor catastral baja, pues aparentemente uno sigue pagando lo mismo, pero es que el valor catastral baja, deberíamos pagar menos. Entonces, realmente creo que no se debe jugar con eso. Hay que dejarlo claro, y esto es otro asunto, dejarlo claro a la ciudadanía antes de realizar estas votaciones, informar, crear no estamos hablando de transparencia, estamos hablando de participación, crear lugares, Casa de Cultura, lugar de participación ciudadana, que se informe, porque en el momento que se vaya a hacer algo del IBI, sabemos de sobra que toda la ciudadanía está muy sensible. Por lo tanto, pido, por favor, a partir de ahora, cuando se vaya a tratar un tema de esto, una información clara y una información concreta de lo que está ocurriendo antes de pasar a un último paso, que sea la votación. Por lo tanto, nosotros en este momento no estamos a favor, estamos en contra. Muchas gracias, don Luis. Tiene la palabra don José Carlos Gómez. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, desde el Grupo Municipal de Ciudadanos, nuestro más sentido pésame a Gloria y a toda su familia, y nos unimos al pesar. Y bueno, entrando ya en todas las cuestiones, en toda la propuesta que se hace desde la Concejalía de Hacienda, pues por comentarla sucintamente una por una, nosotros por ejemplo, en la tasa por entrada de vehículos a través de la acera reservada a la vía pública para aparcamiento exclusivo, carga y descarga de mercancías de cualquier clase, pues bueno, la verdad que estamos a favor, vamos a apoyarla, y entendemos que era una demanda y una demanda de los ciudadanos de Caravaca, y aparte de que la lógica presupuestaria sí lo hacía pensar, ¿no? Porque se hacía un poco
se hacía un poco tedioso tener que pagar el 100% de algo que solo te beneficiaba la mitad, ¿no? Entonces esta nueva modificación, la verdad que la consideramos acertada, y desde aquí nuestras felicitaciones, porque era algo interesante y que había que hacer. Al respecto de los impuestos sobre vehículos de tracción mecánica, en tanto en cuanto que se solicita o se pide que las personas minusválidas o discapacitadas que gozan de bonificación fiscal únicamente lo puedan hacer por su primer vehículo. Entendemos lo que pretende la Concejalía de Hacienda, ¿no? Entendemos que no se use la trampa de con un mismo nombre, una misma titularidad, se aprovechen para tener los coches de todas las familias, los del primo, los del pariente. Lo entendemos y lo vemos bastante acertado. Pero lo que sí solicitamos y retaremos, esta modificación la vamos a aprobar, pero sí que vamos a solicitar un poco de mayor concreción. Entendemos que seguro que en la legislatura tendremos más modificaciones fiscales, más concreción, porque nos podemos encontrar con el problema de que una persona realmente sí que tenga dos vehículos y sea discapacitada, y realmente estamos, hablando vulgarmente, castigando a justos por pecadores, porque claro, puede tener una moto y un coche. ¿Cuál elige? Obviamente elegirá seguramente el coche que pague más, pero nos podemos encontrar, y yo no sé, le añadiría, o desde el Grupo Municipal de Ciudadanos modificaríamos, concretaríamos más, ¿no? Que sí que es cierto que o poner un máximo tope de 2 vehículos, o incluso tipos de vehículos diferentes, que sean mixtos, que sean motocicletas, que sean... Bueno, concretar un poco más en ese sentido para intentar proteger a lo que pide esta extensión, ¿no? Para intentar proteger a los discapacitados con esta bonificación. La tasa de prestación de servicios de cementerios municipales, no tenemos nada que comentar al respecto. Un pequeño matiz, nos habías comentado que los nichos construidos por el Ayuntamiento en galería por cada uno, filas primera y cuarta, me ha parecido escuchar 380, y creo que son 480, pero bueno, el único, el pequeño matiz, pero por lo demás bien, y lo aprobaremos y lo valoraremos. Al respecto de la plusvalía, pues bueno, tenemos lo aprobaremos también, y entendemos entendemos el fin de la norma estatal que lo predica, y así lo acatamos. En cuanto a la Ordenanza General de Gestión de Recaudación e Inspección de los Tributos y otros ingresos de derechos públicos locales, pues bueno, el calendario fiscal también entendemos que la modificación es del todo intrascendente, y también la vamos a aprobar. Pero tenemos el IBI. Nosotros os retamos desde aquí a que nos convenzáis de que apoyemos la moción, porque sinceramente ahora mismo nuestra posición es totalmente contraria. A ver, yo realmente yo recuerdo al Partido Socialista de Caravaca de la Cruz solicitando y presentando mociones para reducir el IBI, pero desde que tengo uso de razón. No sé si es que ahora habéis cambiado de política, o si es que ahora estáis cambiando de principio o de directrices, no sé muy bien a qué este cambio tan brusco a qué se debe, ¿no? Yo realmente, una vez más, hemos asistido a un cruce de declaraciones, a una guerra de declaraciones entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Ya viene siendo habitual, la vieja política, nunca os canséis de vuestras prácticas, nos parece bien, en la que bueno, que se suben los impuestos, que se bajan los impuestos, que tal. Pero realmente, desde Ciudadanos, Caravaca, lo que sí nos estamos dando cuenta es que a lo mejor todavía el hecho de asumir que no tenéis mayoría absoluta os está costando asumirlo, o por lo menos está costando contar con nosotros. Yo echo de menos que las primeras buenas intenciones que teníais al principio, a lo mejor es el gobierno. No sé si nosotros alguna vez llegamos a gobernar, a lo mejor también caemos en ese defecto. Al Partido Popular le pasó 16 años y vosotros ya lleváis 6 o 7 meses y estáis entrando en ese defecto de no contar con nadie, de hacerlo vosotros íntegramente a vuestra forma de entender. Y lo que más cabrea es que muchas veces, yo personalmente, y creo que a los caravaqueños, así que transmitíselo, os burláis de nosotros.
os pensáis que somos tontos, no sé. Y lo que es más grave, que os penséis que nosotros somos tontos, pues puede tener un base, pero los carabaqueños, que al final son nuestros jefes, pues eso ya es más grave, ¿no? Y eso ya es para hacérselo mirar. Entonces, sí, vamos, cito varios ejemplos. Tenemos el ejemplo de la radio, tenemos el ejemplo de la Sociedad de Gestión del Suelo, tenemos el ejemplo de que habéis solicitado a una auditoría externa o habéis intentado aprobar que se apruebe un contrato por 12.000 euros más IVA a una empresa en la que, quiero decir los datos, no quiero decir los nombres por no... Pero bueno, es una de las empresas, una asesoría jurídica que ha trabajado para el Ayuntamiento durante un tiempo y que en la actualidad se encuentra imputada e investigada por hacer informes de complacencia. No sé si es que os gustó que se hicieran el informe de complacencia en la anterior legislación y ahora queremos volver a que nos hagan informes de complacencia. Acabaron casi todos imputados, no sé si se quedó alguno sin estar imputado, pero bueno, si queréis coger el mismo camino y la misma senda, pues bueno, la verdad que la lección la tenemos bien aprendida. Y bueno, entonces, entrando ya en lo que nos atañe, que es el IBI, yo leí el cruce de declaraciones entre la concejal de Hacienda y José Francisco, y la verdad que me quedé un poco sorprendido. Pero realmente sí que hay una subida del IBI, ¿no? De hecho, si cogemos el informe de intervención, lo primero que dice, el contenido del proyecto de modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza, básicamente modificamos de un 0,58 que está en la actualidad a un 0,68. El tipo impositivo. Esto es, como bien ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, un 17% más de lo que estamos pagando. La política de Ciudadanos al respecto es clarísima, meridiana. ¿Hasta cuándo vamos a estar pagando IBI de ricos por casas de pobres? Y ustedes, el Partido Socialista Obrero Español, tenéis la oportunidad de que en Caravaca no paguemos IBI de ricos, paguemos IBI de clase media y no empeñados en que sigamos pagando IBI de ricos. Porque tenemos que ponernos un poco en antecedentes. Los antecedentes son que los valores catastrales, aquí tenemos dos partes, porque nos entiendo un poco todo, porque este tema es bastante técnico y bastante complejo. Tenemos dos partes. Tenemos por una parte el valor catastral y por otra parte el tipo impositivo. Si el valor catastral, por hacer números redondos, lo tenemos en 100.000 euros, ahora baja un 23%, se nos queda en 77.000 euros. Por lo tanto, si de estos 100.000 euros pagamos el 0,58, pues la verdad que sale una cifra, tenía por aquí las cantidades, pero bueno, unos 500 euros, unos 500 y algo, ¿no? Obvio resulta que si el valor catastral es de 100.000 euros lo bajamos a 77.000 euros y mantenemos el 0,58, pues el recibo se reducirá considerablemente. Concretamente unos 140 euros para una medida estándar. ¿Qué se pretende hacer aquí engañándonos o diciéndonos que no se está subiendo el IBI o no sabemos muy bien qué pasa? Porque la verdad que, como bien ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, es que nos falta información, echamos de menos más claridad, más participación, que se nos dé, que de verdad se nos facilite esta información y se nos expliquen las realidades. No nos gusta tener que enterarnos por prensa de este tipo de circunstancias. Y por lo tanto, si de subir del 0,58 al 0,68 no una subida, como decía la concejal en su artículo de prensa, no una subida, pues no entendemos muy bien qué. Por eso yo reto a que nos den argumentos suficientes para poder sacarle la moción adelante. De momento no los tenemos, no sabemos si en el segundo turno de intervención los conseguiremos y ahí ya podríamos modificar o no el sentido del voto. Pero, como he dicho, la política de Ciudadanos, y ya lo ha dicho Albert Rivera en repetidas ocasiones, en este país se pagan IBI de ricos por casas de pobres y nosotros no vamos a ser cómplices de esa subida. Gracias. Muchas gracias, don José Carlos. Tiene la palabra don José Francisco García. Gracias, señor presidente. Bien, hacemos un breve repaso por la ordenanza antes de llegar y debatir el IBI, que realmente donde está el kit de la cuestión del debate de esta noche. Bueno, sí, primero también adherirnos a las condolencias de la compañera, la señorita Gómez, por la muerte de su padre.
Como digo, hago un repaso por la modificación del resto de ordenanzas. Tenemos, en una primera donde se hace referencia al calendario fiscal, que nosotros no tenemos ningún problema, votaremos a favor. Hay otra modificación en el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, que es lo que se llaman plusvalías, y respecto a las bonificaciones de los mismos, es decir, que en este sentido lo que se modifica de esa ordenanza es que como mínimo, cuando uno hereda una propiedad, pues que mínimo tenga que tenerla 4 años para poder acogerse a las bonificaciones de esa plusvalía. Bien, en este caso, puede ser una medida que vaya contra la especulación, pero también es cierto que a lo mejor hay alguien que puede heredar una propiedad y que tenga necesidad de venderla, y en este caso pues también le dificultaría en este sentido. Nosotros nos vamos a abstener, les vamos a permitir que la saquen adelante y no tenemos más nada que añadir en esta propuesta. Respecto a la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de la prestación de servicios de cementerios municipales, donde hay una subida en casi todos los tramos de 30 euros, se ha argumentado que es para decentar un poco los nichos. Nosotros aquí nos vamos a abstener y les vamos a permitir que la saquen adelante, pero hay una subida de 30 euros en cada tramo. Como digo, nos abstendremos en este sentido. La modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de entrada de vehículos a través de las aceras y la reserva de la vía pública para aparcamiento exclusivo, carga y descarga de mercancías de cualquier clase. En este sentido, lo que se modifica es, para que todo el mundo pueda entenderlo, que se bonifica un 50% para aquellos, alguien tiene un vado, por ejemplo, en una acera donde no se permite aparcar durante la mitad del mes, pues es lógico que se le aplique el 50%, puesto que realmente el resto, la otra mitad del mes, es que realmente no se puede aparcar, con lo cual pues lo vemos lógico y votaremos también a favor. Y sobre la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, en este caso lo que se introduce en esta ordenanza es que para la exención para vehículos de minusválidos, personas que tengan una minusvalía superior al 33%, pues que solamente pueda aprovecharlo en un vehículo. Eso es lógico, nosotros la vamos a votar a favor. Y yo creo que el debate de esta noche efectivamente está en el IBI, en la ordenanza que regula varios puntos, no solamente el IBI urbano. También hay un incremento en los inmuebles de características especiales, que también se aumentan del 0,64 al 0,74. También hay una bajada. Yo, cuando las cosas son ciertas, no le voy a usted decir que es una mentirosa, como usted sí ha hecho conmigo. Baja el IBI rústico, que además afecta a propiedades o a construcciones o a explotaciones ganaderas que están dentro de estas explotaciones agrarias, y que ahí pues efectivamente les resulta especialmente gravoso porque se graban al mismo tipo que el IBI rústico. Me parece que en este caso es una buena medida, pero claro, es que esta medida está dentro de lo grueso de esta ordenanza, que es el IBI urbano. También habla de las bonificaciones a las familias numerosas, que se establece o se ordena de manera diferente, pero no hay una modificación sustancial. Y también hablan ustedes que se va a aprobar una ordenanza en el que literalmente pues, los bienes inmuebles que desarrollen actividades económicas declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias especiales, culturales, históricas o de fomento del empleo, y justifiquen tal declaración, gozarán de una bonificación del 95%. Eso ya era así. O sea, esa era la descripción de la ordenanza anterior. Ahora lo único que dice la ordenanza, la modificación de este punto, es que será de hasta el 95%. O sea que puede ser menos de ese importe, y lo que se habló en comisión fue de, entre todos, ver qué actividades y hasta qué punto se bonificaría. En eso, aunque ha puesto algunos ejemplos la concejala, no se llegó a ningún acuerdo. Tenemos que sentarnos para ver cuáles van a ser los puntos que se bonifican en esta parte de la ordenanza. Y ahora vamos al kit de la cuestión, que es la modificación del IBI urbano, donde nosotros decíamos
hemos anunciado que había una subida del 17%. Es decir, la modificación de la ordenanza tal cual es subida del tipo impositivo del 0,58 al 0,68. Eso es lo que aquí se vota esta noche. Yo creo que estamos todos de acuerdo. Eso es lo que hoy se vota respecto al IBI urbano esta noche aquí. Subida del tipo del 0,58 al 0,68. Yo tampoco le voy a llamar mentirosa en ese recibo que ha dicho usted, ha anotado, de 316 euros baja a 307. Eso es cierto. He puesto un ejemplo con mi recibo de IBI urbano, que es un piso normal, en el que he pagado este año 428 euros. Con la subida que ustedes plantean, me baja 3 euros el recibo, a 425. Pero es que me debería de bajar a 375. Ese es el tema. Ese es el kit de la cuestión. Pero además me han dado la razón los otros dos portavoces. Es decir, primero, estarán ustedes conmigo en que el IBI urbano sube 10 puntos, del 0,58 al 0,68. Y eso es lo que hoy se vota aquí. ¿Vale? Pero también estarán conmigo, por eso decían que bajaba el recibo, en que la propuesta que se realizó en mayo, a propuesta del Partido Popular, se aprobó por unanimidad de solicitar al catastro la aplicación de los coeficientes de corrección para regularizar pues una base de cálculo que estaba excesivamente alta, lo que supondría una bajada del IBI respecto del recibo de este año de en torno a un 12, un 13%. Bien, eso creo que también estarán de acuerdo conmigo porque es un dato objetivo. Bien, eso ya está en los presupuestos generales del Estado, ya lo tenemos. Pues yo he puesto el ejemplo de mi recibo, de 428 euros me debería bajar a 375, pero claro, aquí en este caso ahorraría 53 euros, me bajaría el recibo 53 euros. Con la subida que ustedes plantean, pues el ahorro que tengo es de 3 euritos. Es decir, prácticamente se congela. Nos estamos comiendo el ahorro que supone la medida que ha puesto a disposición de los ayuntamientos el Gobierno central en este caso, que es esa corrección de los valores catastrales. También estarán ustedes de acuerdo conmigo en que la ponencia de valores catastrales es cosa del Gobierno central. Aquí, en este pleno de este ayuntamiento, solamente se puede modificar el tipo impositivo, que es lo que ustedes hoy han traído aquí. Modificación del tipo impositivo, del 0,58 al 0,68, un 17% de subida. Que el Ayuntamiento de Caravaca, estarán también ustedes conmigo, que esta revalorización de valores catastrales se aprobó en el año 2007 y además se hizo con referencia a precios del 2006, justamente cuando el mercado estaba disparatado, fuera totalmente de la realidad y con precios que luego sabemos todos qué pasó con aquella burbuja inmobiliaria. Bien, pues esos son la revalorización catastral que se hizo entonces en el Ayuntamiento. También estarán de acuerdo conmigo en que el Gobierno central en ese momento era del PSOE, presidido por el señor Rodríguez Zapatero. Y hemos hablado, vuelvo a repetir, que esa ponencia de valores es cosa del Gobierno central. ¿Qué podía hacer entonces el Ayuntamiento para compensar esa subida? Que además tuvieron que aplazarla a 10 años, un 10% cada año, porque era brutal. Pues el Ayuntamiento podía bajar los tipos y así lo hizo el Ayuntamiento durante algunos años. Eso también es un dato objetivo, lo pueden consultar los ciudadanos. En el año 2007 se baja de un 0,82 a un 0,76, estaba en un 0,82. En el año 2008 se baja de un 0,76 a un 0,71. En el año 2009 se baja de un 0,71 a un 0,68. Y en el año 2010 a un 0,63, en el año 2011 a un 0,60 y en el año 2012 se queda en 0,58 y ya no se mueve hasta el día de hoy en que se quiere volver a subir al 0,68. Es decir, estas bajadas compensaban en parte, no en todo, en parte la subida brutal de valores catastrales. Y eso se hizo durante todos esos años. Bien, como bien hemos contado, en mayo se presenta esa propuesta para que se regularicen esos valores catastrales que al final supone una congelación de los 2 últimos años de subida.
Y después, en el pleno del mes de septiembre, nuestro grupo municipal volvió a traer a este pleno que se solicitara al catastro que eso iba a ser así. Hoy en día ya es así y supondría un ahorro. Seguramente ahora usted nos hablará de que hay un plan de ajuste, de que las condiciones que eran condiciones que se establecieron para acogerse a una herramienta tan útil en su momento como fue el plan de pagos a proveedores, que salvó a muchísimas pequeñas y medianas empresas de la ruina. Y efectivamente, ustedes también se han acogido, o nos hemos acogido porque votamos a favor de ese fondo de ordenación ya en esta legislatura, que facilitaba las condiciones financieras de aquella medida que tantas pequeñas y medianas empresas salvó. Pero un plan de ajuste no se puede, no hay por qué corregirlo con el IBI solamente. El concejal de Izquierda Unida lo decía anteriormente, también se pueden bajar gastos. Un plan de ajuste quiere decir que si tenemos 100 euros de gasto, tenemos que tener para pagar esos 100 euros en ingresos. Claro, lo más fácil aquí es subir el IBI, y yo lo entiendo, que es lo más sencillo, pero también podemos gestionar otras partidas. También podemos gestionar otras partidas. El concejal de Ciudadanos ha hecho referencia a lo que yo ya hice referencia en la última Junta General de la Sociedad de Gestión de Suelo, de una propuesta que ustedes hacían y que fue rechazada por un informe negativo del señor interventor, sobre la contratación de una empresa consultora para hacer los presupuestos por 12.000 euros. Bueno, pues eso no es necesario. Quitemos esos 12.000 euros y así no tenemos que subir el IBI por esos 12.000 euros, por ejemplo. Pero es que durante estos años, tanto el Partido Socialista como también Izquierda Unida, pues han metido enmiendas a los presupuestos acusándonos de tener un IBI desmesurado, de robar a los ciudadanos con el IBI, y luego hacían enmiendas a los presupuestos eliminando gastos. Yo recuerdo una que me afectaba a mi concejalía concretamente, del Partido Socialista, en la que decía: quiten ustedes la iluminación ornamental de Navidad y de fiestas. Pues háganlo ustedes ahora. Háganlo ustedes ahora. Porque ustedes sí me acusan a mí de ser responsable de ciertos números, de la deuda, de la herencia económica de este ayuntamiento. Bueno, pues ustedes también serán responsables de esas enmiendas que se presentaron entonces y que ahora se pueden llevar a cabo. Es decir, también, aunque ustedes me quieran hacer responsable a mí de muchas cosas, y yo ya he dicho muchas veces que ni pertenecía a la Junta de Gobierno de la anterior corporación, ni tampoco tenía que ver nada con la Concejalía de Hacienda, pero también es verdad que durante 4 años durísimos de crisis económica, pues los datos de la Concejalía de Hacienda, y en alguna ocasión lo han apuntado ustedes y lo han reconocido, pues han pasado en 4 años de un remanente de tesorería negativo a uno positivo, de déficit de las cuentas públicas a superávit de las cuentas públicas. Eso está en la cuenta 2014, que cuando ustedes nos la presenten seguramente pues también saldrá a la luz. Entonces, pues vamos a ser en ese sentido coherentes. A nosotros nos gustaría ser responsables en este sentido, y lo digo de verdad. Y ahí estoy en consonancia con José Carlos, en el que nos tienen que convencer ustedes de que esta subida es absolutamente necesaria y no se puede hacer de otro modo. Y para eso necesitamos pues un informe y sentarnos y decir, bueno, pues estos son los ingresos, estos son los gastos, vamos a ver si se puede quitar de la partida de gastos, si se pueden aumentar ingresos. También hay una regularización urbanística donde hay más de 1.500 expedientes urbanísticos que se van a incorporar. Eso también van a suponer mayores ingresos. Pues a lo mejor con esa parte de ingresos se compensa parte de esos ingresos que se necesitan y no hay que subir el IBI en esa cantidad. En definitiva, lo que hoy se trae aquí taxativamente y con la documentación que se nos ha pasado, que es una subida del 0,58 al 0,68 y que supone un 17% de subida en el recibo del IBI, nosotros no podemos votar a favor. Estamos en contra de esta subida. Muchas gracias. Muchas gracias, don José Francisco. Bueno, voy a tomar brevemente la palabra. No estoy de acuerdo con lo que se ha planteado aquí, que no haya habido suficiente información.
Se ha hecho una comisión en la que se dieron los datos. En esa comisión se podía también haber rebatido, se podía haber también instado a que la Comisión de Hacienda se reuniera en los días sucesivos a debatir la documentación aportada, que no es otra que la que hoy traemos esta noche, con lo cual se podía haber debatido suficiente. Bien, yo creo que aquí partimos de un error previo, creo. Y es que estamos confundiendo subida del tipo con subida del IBI. Lo que plantea aquí, lo que plantea hoy el equipo de gobierno, si se aplica, es por primera vez en muchos años, muchos años, una bajada del IBI. Y aquí lo hemos estado con ejemplos prácticos, porque además estos ejemplos lo hemos hecho con el personal de la Agencia de Recaudación, con el personal de intervención, y lo hemos estado ajustando para poder bajar. Eso sí, muy poquito, pero baja. De acuerdo, sube el tipo, pero a niveles prácticos el ciudadano va a notar que su recibo no sube, como ha ido subiendo paulatinamente durante todos estos años, y que en cambio baja. Un poquito. ¿Que no es la bajada que todos quisiéramos? Claro, no es la bajada que todos quisiéramos ni la que queremos nosotros. Pero naturalmente, ¿por qué no se baja más? Nosotros, por los planes que se han aprobado previamente en gobiernos, en corporaciones anteriores, pues estamos obligados a mantener unos ingresos estables para hacer frente a la deuda financiera tan atroz que hemos heredado, pues fruto de esa negligencia, llamémosles así, caso UTE, etcétera, etcétera. Y es una realidad y es así. Entonces nos vemos obligados, no podemos bajarlo, y si bajáramos más, como ustedes dicen, hoy aprobamos esa bajada mastodóntica, venga, bajamos todo lo que ustedes quieran. Lo mandamos y enseguida el Tribunal de Cuentas del señor Montoro, ese que si no me equivoco es ministro de su partido, pues enseguida nos llamaría y diría: no, señores, esto que han aprobado ustedes aquí no es válido. Y si no es válido, ¿qué pasa? Pues que nos tenemos que ceñir de nuevo a seguir con lo que teníamos hasta entonces. Y no olvidemos que tendríamos entonces que tener una subida del 10% en lo que se paga, no en el tipo impositivo, en lo que se paga el ciudadano. Si hoy no se vota lo que hay aquí, con toda probabilidad, o se vota las opciones que ustedes vayan a presentar ahora, con toda probabilidad el ciudadano de Caravaca terminará pagando más. Y eso quiero que quede muy clarito hoy. Podemos empezar a jugar con los tipos, a decir que ha sido la mayor subida, todo lo que quieran ustedes. Pero a niveles prácticos, con esta ordenanza que presentamos nosotros hoy, el ciudadano de Caravaca pagará menos. Con lo que ustedes pretenden hacer, nos pondrán en nuestro sitio en breve tiempo y seguiremos pagando más. Ustedes deciden, pueden seguir haciendo la demagogia que quieren por la proximidad de las elecciones, lo que quieran ustedes. Pero el ciudadano tiene que tener claro, si aprueban las ordenanzas que presenta el equipo de gobierno, hay bajada del IBI. Si no se aprueba, hay subida, ahí queda. Y ahora esto lo podrá aclarar muy bien el señor interventor municipal, que sabe muy bien de cómo va todo esto, porque fue interventor en corporaciones anteriores y sabe cómo ha ido todo este proceso a lo largo del tiempo. Por favor, don Gregorio, ¿puede tomar la palabra? Con la venia, señoría. Bien, es cierto que resulta objetivo que la subida del 0,58 al 0,17 supone un incremento relativo del 17%. Y que de aplicarse, y digo de aplicarse porque ahora veremos qué consecuencias puede tener aprobar o no esta ordenanza, de aplicarse el coeficiente reductor que ha aprobado la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Ojo, que se ha aprobado para todos los municipios que lo han solicitado en el ejercicio 2007 con carácter genérico. Asimismo, se ha recibido la resolución correspondiente del catastro en este ayuntamiento diciendo que el ayuntamiento, por cierto, tiene un error, dice Cartagena, pero bueno, es obvio que es el ayuntamiento de Caravaca, puede y se acoge a esas medidas. Y eso supone el 23%. Esto implica, en el razonamiento rápido, que si baja el valor catastral
un 23% y sube el tipo un 17%, la cuota baja un 6%. Ahora bien, el problema no es ese. El problema es que el plan de ajuste vigente obliga a que no se disminuya la recaudación expresamente del impuesto de bienes inmuebles, no del conjunto de ingresos, sino expresamente del impuesto de bienes inmuebles. Eso viene así hecho porque lo exigía el Decreto Ley 2013, que reguló el último plan de pago a proveedores, y entre las condiciones que exigía para que pudiéramos adherirnos era expresamente eso. Había más, había que reducir el 5% de gastos, había que subir todos los tipos impositivos al máximo, lo que pasa es que en concreto en el vehículo, que es el otro, ya está, y garantizar que durante todos los años sucesivos la recaudación no podía disminuir. Si la recaudación disminuye, como conocen ustedes perfectamente, todos los finales de trimestre y ahora ya con el final de año, la intervención eleva al Ministerio de Hacienda un informe sobre el grado de cumplimiento del plan de ajuste. Evidentemente, si por los acuerdos municipales se disminuye o se espera que se disminuya la recaudación, tendré que informarnos en esos términos al Ministerio de Hacienda. Es mi obligación. Y la consecuencia será entonces que por no cumplir con los debidos compromisos que tiene el Ayuntamiento, el 0,77 no será de aplicación. Con lo cual estaremos en la misma situación. Cuando he comentado con esto con algunos de ustedes, les he dicho que realmente hoy estábamos más ante una cuestión meramente técnica que ante una cuestión de voluntad política. La realidad no es otra que estamos constreñidos con este plan de ajuste. El plan de ajuste, como ya tuve la oportunidad de decir a este pleno en su momento, es realmente como un corset que determina las políticas que ha de seguir en materia tributaria el Ayuntamiento y así también en materia de gastos. Y es expresamente, digo, porque así lo decía el decreto Ley 2013, el 25/2013, expresamente decía que había que mantener el nivel de recaudación del impuesto de bienes inmuebles. Eso sí, no dice que dice en su conjunto. Por tanto, cabe la posibilidad de bajar el tipo en rústica y compensar lo que es el caso, precisamente, que así está estudiado en un borrador que se ha trasladado a todos ustedes esta mañana, compensarlo con las altas por regularización de las unidades de inmuebles que no estén. Bien, esa es la realidad. Es decir, necesariamente, y en fin, ustedes pueden hacer como es lógico lo que estimen más conveniente, pero necesariamente si no nos constreñimos, no seguimos las indicaciones aprobadas por el plan de ajuste, aprobadas en el plan de ajuste, precisamente la medida número 8, B11 de ingresos, así lo informaré, como es lógico, al Ministerio de Hacienda, con las consecuencias, como es lógico, que se deriven de ello. ¿Se necesitan alguna aclaración más? Muchas gracias, don Gregorio. Tiene la palabra doña Julia Jiménez. Bueno, yo creo que el señor interventor lo ha dejado bastante claro y tengo poca cosa más que añadir, pero quiero que quede bastante claro que si estas propuestas de ordenanza hoy no salen adelante, la del IBI, el año que viene pagaremos un 10% más, como ha venido ocurriendo, porque el año que viene es el último que prevé el plan de ajuste. Es una cuestión técnica más que política, como ha dicho él, y no creo que por un ejercicio de responsabilidad demos lugar a que los carabaqueños vuelvan a pagar otro 10% más en la cuota de su recibo. Lo que nosotros proponemos es una reducción que al señor García le suponen 3 euros, pero está bajando 3 euros, no está subiéndole un 10%. Y creo que es una cosa interesante y de verdad que llamo a la responsabilidad y que tengan en cuenta esta moción y por favor que la aprueben. Le quiero contestar bueno, también quiero decir que con los ejemplos que he mostrado antes queda clarísimo que la cuota del impuesto de IBI urbano no sube un 17%, baja. Al señor García le baja 3 euros. Bueno, al señor Martínez le quiero decir que las comisiones de Hacienda se celebran siempre. Siempre que llevamos propuestas de Hacienda, las hemos ido celebrando y además establecimos un calendario para ir haciéndolas con asiduidad y la verdad es que creo que de las pocas concejalías y son de las que más se celebran son de Hacienda. Como ha dicho el señor interventor, le vuelvo a repetir que la legislación nos impide bajar
la recaudación. Por eso jugamos con el tipo impositivo. Y miramos por el bienestar de la gente, que no queremos que les suba un 10%, queremos que les baje y lo hacemos en la medida de lo que podemos, no podemos hacer más, no podemos salirnos del marco de la legalidad y es que, es más, el señor interventor no lo puede permitir y desde el Ministerio de Hacienda nos van a dar un toque de atención. Ya quisiéramos nosotros poder bajar el importe, pero es que no se puede. A Ciudadanos, estoy de acuerdo con la modificación de la ordenanza de las tasas de vehículos para poder, para la gente que lo necesite realmente, poder tener en titularidad los vehículos y poder beneficiarse de la exención. Lo podemos modificar y podemos llevarlo a cabo. Y también le quiero decir que el PSOE no cambia de política ni de principios y sigue teniendo en cuenta que quiere mirar por el bienestar de la gente y está en nuestro propósito de verdad bajar la cuota lo máximo posible, pero ya le digo que estamos sometidos a la legalidad y nosotros no venimos aquí a cumplir ninguna ley, porque las leyes están para cumplirlas. Y lo mismo al señor al portavoz del Partido Popular, al señor García. Me parece un poco extraño que usted quiera hacernos creer que es nuevo en esto, porque usted sabe perfectamente de la existencia de este plan de ajuste y sabe que no se puede aplicar. Y también me sorprende que usted venga ahora con exigencias cuando ha tenido 4 años para hacerlo y no lo hizo, porque en el municipio vecino de Cejín pidieron la actualización de los coeficientes de los valores catastrales en el año 2014 y este año se han beneficiado. ¿Por qué no lo hicieron ustedes? Porque no podían hacerlo y no lo podían aplicar. Y entonces usted viene ahora exigiendo que lo hagamos nosotros. Es una cosa que no puedo entender. También me indigna que intente manipular y engañar a la gente diciendo que la cuota del IBE sube un 17%, cuando usted mismo acaba de reconocer que no sube la cuota un 17%, que bajan 3 euros. Es cierto que sube el tipo impositivo, pero por cuestiones legales que acabamos de explicar. Y no me gusta que manipule a la gente de esa manera. Y ya está. Que lo único que les pido, por favor, de verdad, que lo piensen, que actúen con responsabilidad y que los carabaqueños, por esto no tengamos que pagar el año que viene un 10% más de la cuota, que se pueda reducir aunque sean 3 euros. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Julia Jiménez. Tiene la palabra don Luis Martínez. Muchas gracias. Perdón por no hablar ninguna de las demás ordenanzas, creo que queda de manifiesto la importancia y lo que nosotros hemos dicho al principio, que esto merecía capítulo aparte. Por no extenderme, ya se ha hablado de las demás, tanto que se reduce la mitad de lo que tengan que pagar por vado los que no corresponda a su acera, cementerios, valor de terrenos de naturaleza urbana y derecho público locales. Creo que bueno, salvo algún matiz como en el apartado de garantías de esta última, nos gustaría, insisto, más información, pero para que vean nuestra voluntad, incluso cuando creemos que no hemos tenido información suficiente, nuestra voluntad es que salgan adelante estas ordenanzas, incluso cuando pensamos que no ha habido suficiente información. Pero en el tema del IBI, insisto, ha dicho que ha habido una comisión sobre este tema, que ahora mismo pues estamos recibiendo informaciones medio nuevas del interventor, están saliendo como un debate medio nuevo y nos vemos en la tesitura de que aquí sobre la marcha, como decía José Carlos, pues tomar una decisión. Nosotros no funcionamos así, nosotros tenemos un sistema asambleario, una cosa es mi opinión y otra cosa es la opinión de la asamblea. Y por lo tanto nosotros seguimos una serie de pasos que ustedes saben perfectamente, porque supuestamente al ser socialistas siguen los mismos. Entonces tienen que respetar nuestros pasos. Nosotros recibimos una información, se cuenta, hay una puesta en común, se lleva la opinión, en fin, y en temas tan peliagudos, no solamente nuestra asamblea de agrupación, sino que hay que abrirlo públicamente. No estamos diciendo que es tiempo de, en temas así, dar un primer paso y decir públicamente, señores, esto va a pasar con el IBI, que no estemos en esta confusión, que es lo que estamos dando hoy aquí.
Porque ahora resulta que el portavoz del PP dice que va a bajar, que con la ley de ajuste anterior bajaría el IBI, el responsable del PSOE dice que no, aún subiendo el tipo impositivo como reconocen que suben, y el PSOE siempre se había opuesto a eso. El PSOE siempre, y eso no pueden negarlo, se había opuesto a una subida del tipo impositivo y ahora lo suben. Eso, por lo menos, tienen que reconocer que crea confusión, crea una demanda de información en la sociedad. Y a nosotros, leyendo entre líneas, no se nos puede tachar de ningunear al pueblo ni de ser responsables aquí de que la sociedad o el pueblo tenga que pagar ahora más IBI. No, nada más lejos. O sea, lo que queremos es que se informe bien, que todo el mundo lo sepa, que todo el mundo sepa, sobre todo cuando se toca un tema tan peliagudo, y después se llega como último paso a las votaciones como último paso. Esto tenía que haber empezado a principio de octubre, casi, cuando en mandatos anteriores empezaban a tocar las ordenanzas con un mes. Bueno, no ha ocurrido así. Por lo que sea. Nosotros, otras ordenanzas hoy, pues bueno, sin haber profundizado tanto en debates y demás, se van a sacar adelante, pero este tema no. Este tema del IBI que crea tanta confusión, tan sensible, que de repente con el valor catastral que sabe todo el mundo que va a bajar un 23% y no corresponde lo que sube, o sea, lo que baja el IBI no corresponde con esa bajada del valor catastral, se tiene que explicar totalmente, y más cuando queremos ser un ejemplo de transparencia y de compromiso en este aspecto. Así que nosotros hoy tenemos que votar en contra de esta medida. Estamos, por supuesto, abiertos que a partir de mañana se siga hablando, se siga explicando, se abra a la ciudadanía y se diga qué ocurre con este tema realmente. Por ejemplo, con la información que ha dado aquí públicamente el interventor, pues bueno, haberla dado antes y habernos enterado todos antes y llegar con una determinación. Gracias. Muchas gracias, don Luis. Voy a hacer una apreciación a don Luis y a don José Carlos, porque veo que me va a ir por el mismo sitio. La Comisión de Hacienda, con la Comisión de Hacienda no estuvieron ni usted ni don José Carlos. Y esto mismo que ha leído hoy y que ha explicado don Gregorio Piñero, se explicó en esa comisión. Sí, don Gregorio, ¿fue así? Eso fue así. Fue lo mismo que ha dicho. Lo mismo. Que grabar las comisiones también. Lo mismo. Bueno, pues nada. Don Gregorio, usted estaba allí. ¿Fue así? En los mismos términos no, pero evidentemente... La cosa cambia, claro. Con la venia. Vamos a ver, a decir que en los mismos términos dije, y lo recuerdo con precisión, que no podía disminuirse la recaudación. Sí, vamos, yo lo recuerdo con precisión. Igual que se dijo que el 0,68 era el tipo que dejaba congelado el impuesto. Me comprometí a que se pasaran una documentación sobre los cálculos que se había basado la gestión tributaria y no se ha podido hacer hasta esta mañana, no sé por qué tipo de confusión. Pero es así y así se vio. En fin, en todo caso, no, lo que yo dejara o dejara de decir no me parece lo más importante. Lo más importante es que tengan ustedes en cuenta la realidad, ¿no? Que la aprecien. En fin, tiene la palabra don José Carlos Gómez. Gracias, señor alcalde. Un matiz, a nosotros solo nos dejáis llevar a un representante a las comisiones y nada, si se acordó y lo asumimos. Y creo que es incumbencia únicamente del Grupo Municipal de Ciudadanos quién va a cada comisión. Y si en la Comisión de Hacienda entendemos que por especialización va José Antonio, pues va José Antonio, un pequeño matiz. Pero de lo que estoy totalmente seguro es de la información que me traslada mi compañero. Y si mi compañero me dice que estos datos y estas circunstancias no se manejaron en la Comisión de Hacienda, pues yo quiero creerlo y lo creo. Yo lo que sí propondría es dejarlo sobre la mesa. No tenemos, siempre vamos con prisa, siempre vamos con plazos, siempre haciendo las cosas con mucho tiempo y nada, yo creo que una consideración, una circunstancia tan gravosa, tan importante, que ha habido tanta confusión. O sea, aquí lo importante no es lo que se dijo, lo que se dejó de decir, no, aquí lo importante realmente es ver lo más beneficioso para los ciudadanos, ver realmente que nos pase el interventor un informe
certificando todos estos datos, todos estos detalles, concretando realmente qué es lo que está pasando, cuáles son las posibilidades, cuáles no son las posibilidades. Eso es lo que realmente tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer a la Concejalía de Hacienda es ser más seria. Necesitamos seriedad. Efectivamente, hemos heredado 40 millones de euros, pero lo hemos heredado por la falta de seriedad y por la falta de rigor a la hora de gestionar el dinero público. Y estamos entrando en los mismos vicios, los mismos defectos. Yo creo que ya basta, vamos a hacer las cosas bien. Yo solicito que se quede sobre la mesa. Esto se tiene que aprobar el 1 de marzo, se tiene que publicar el 1 de marzo, están los 30 días de publicación y demás. Lo que tiene que entrar antes del 1 de enero, que por eso la premura del plazo, son las bonificaciones. Bonificaciones solo hay una. Y incluso podríamos aprobar la modificación, Ciudadanos a aprobar solo la bonificación estaría de acuerdo. Y el tipo que tiene que entrar el 1 de marzo, que sí da tiempo, lo dejamos sobre la mesa, lo analizamos, lo hablamos, lo valoramos. Nosotros lo que no podemos es tomar una decisión precipitada, pero si no me han engañado, la publicación para la modificación del tipo impositivo, que es lo que está generando problemas, se puede desplazar hasta el 1 de marzo y tenemos tiempo y tenemos plazo. No pasa nada, dejemos sobre la mesa, analicémoslo, tengamos una comisión, Pepe, que a esa vendré yo expresamente, sin problema y sin ningún tipo de problema. Y luego otro matiz, bueno, mejor me callo. No, pero por terminar, rigor, seriedad, y yo lo que sí que pido, porque si no me da que los números no salen y no van a salir, que se quede sobre la mesa y de verdad vamos a hablarlo, de verdad vamos a analizarlo. Tenemos tiempo, aunque siempre vayamos con prisa, tenemos tiempo, vayamos a hacerlo. Yo, mi única propuesta es eso, que quede sobre la mesa. Si no se queda sobre la mesa, nosotros lo que haremos será abstenernos. Pero en ningún caso podemos sacar esto a favor. Pero yo de verdad que, como usted pedía, un poco de responsabilidad. Un poco de responsabilidad entre nosotros mismos. Responsabilidad para con los carabaqueños. Y en base a ello, tomemos una decisión, como bien decía el portavoz de Izquierda Unida, consensuada, meditada y bien fundamentada. Gracias. Pues, perdón, gracias, don José Carlos. Me va a permitir el portavoz del Partido Popular que le dé la palabra a don Gregorio porque parece ser que no está de acuerdo con esos plazos. Bueno, quizás es interesante saber por dónde va. Con la venia. Vamos a ver, en cuanto al tipo impositivo de Urbana, sí es cierto que al acogernos al índice corrector de la Ley de Presupuestos se amplía el plazo de conformidad con la disposición adicional 19ª de la Ley de Haciendas Locales hasta el 1 de marzo. En vez del 1 de enero, 1 de marzo. Pero ojo, el resto de las modificaciones, incluido el tipo de rústica, no está afectado por esa disposición. Podemos analizar la moción y vamos, yo valoraría en este propio momento, antes de tomar una decisión irreversible, si compensa dejarlo sobre la mesa. Lo único que no se puede modificar, entonces estamos hablando de las bonificaciones, que solo hay una, que tampoco, bueno, que está muy bien y la verdad que es súper acertada y incluso aprobemos la modificación no la aprobemos en su conjunto, aprobémosla parcialmente. Aprobamos la bonificación de familias numerosas. Yo soy familia numerosa, ya no me pilla, pero me vendría genial, ¿no? Pero tengo hermanos que sí lo son. Y la cuestión del IBI rústico, lo aprobamos. Aquí el kit de la cuestión es el tipo impositivo, que es lo que sí nos permite la ley, desplazarnos hasta el 1 de marzo. Pues si el resto de fuerzas políticas están de acuerdo, la aprobamos parcialmente, nos esperamos, lo analizamos, lo meditamos, porque si efectivamente, Gregorio, los datos y las circunstancias que ha relatado aquí esta noche son ciertas, pues claro que aprobaremos la moción, por supuesto, aprobaremos, pues sí, vamos, que no quepa la menor duda, pero lo que tenemos que cerciorarnos y sobre todo que sea consensuada, vamos, y real, y no tomar una posición, vamos, una posición precipitada, y para eso yo creo que la mejor posición sería esta. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra don José Francisco García. Gracias, señor presidente. Voy a empezar diciendo, pedir una bajada del valor catastral para ahora subir el tipo, yo creo que esto es burlarse de los ciudadanos. ¿Por qué no se avisó de aquello en su momento? ¿Por qué no se avisó de aquello en su momento? ¿Pero pedir una bajada para ahora hacer una subida? Pues no lo entiendo. Habla tanto la señora concejala como el señor alcalde que en mucho, vamos, aunque se aprobase la subida del tipo, que lo que realmente viene aquí al pleno es la subida del tipo, bajaría el recibo del IBI. Pero si yo lo he admitido, yo he dicho que con la propuesta que ustedes hacen, mi recibo, el mío particular, pasa de 428 a 425. Pero es que debería de pasar a 375. Y vuelvo a repetir, si solicitamos hace muy poquitos meses ese ajuste en los valores ya para ahora subir el tipo, yo es que lo considero un poco absurdo. En fin, eso yo creo que es una burla a los ciudadanos. Y luego hablamos de que, bueno, volvemos a hacer hincapié en la deuda financiera. Ha dicho concretamente, la deuda financiera. La deuda financiera no son 40 millones, son 31 millones que está publicada. Vamos a ser concretos y a ser serios cuando damos datos. La deuda financiera de este ayuntamiento son 31 millones de euros. Que además, con el último fondo de ordenación, estando ustedes ya gobernando, pues la carga financiera que supone esa deuda, que además lo que está financiando son inversiones, pues es de un tanto por ciento, en torno al 11%, que es lo que ha venido siendo durante los últimos 30 años. Pero en fin, esto ya lo hemos explicado muchas veces y no vamos a volver a reiterar esta historia. Ese informe o esa información que ha querido dar el señor interventor en aquella comisión no se dio. Y aquí están los señores portavoces, bueno, no los portavoces, los dos representantes, tanto de Izquierda Unida como de Ciudadanos, que estuvieron allí. Esa información no se nos dio concretamente. Se nos prometió un informe que ha llegado hoy. Un informe analizando simplemente el IBI de un año y de otro, no analiza más cuestiones, un resumen muy escueto a las 3 de la tarde. Eso es lo que se nos ha mandado y nada de lo que hoy se ha comentado. Entonces, hombre, yo creo que intentar dejarnos por mentirosos, yo creo que hasta ahí podíamos llegar. Bien, yo creo que, como efectivamente ha dicho José Carlos, es decir, apelando ya a la responsabilidad, porque efectivamente queremos ser responsables, pues y efectivamente parece que hay una moratoria hasta el día 1 de marzo, pues miren ustedes, estaría bien que se quedara sobre la mesa, pero me parece que esto que se quede sobre la mesa, después de estar teniendo que soportar que nos digan mentirosos y de que no supone una subida del 17%, la subida del tipo supone una subida del 17%. Son matemáticas puras. Lo que pasa es que se compensa con la bajada que se solicitó en su momento. Y vuelvo a repetir, ¿para qué hemos pedido una bajada para ahora subir el tipo? Es que es absurdo. Hay que ajustarse al plan de ajuste, ya lo he dicho yo antes. Pues convénzanos, porque a mí me sigue sin convencer un plan de ajuste. Volvemos a repetir, hay unos gastos por un lado y unos ingresos por otro. Si eso se ajusta, pues quizás quitando gastos, quizás haya otras partidas donde se puedan aumentar los ingresos, a lo mejor se puede tener solución. A lo mejor tiene que ser una solución intermedia. Pero convénzanos, porque los datos que nos han dado son muy escuetos. Y voy a cerrar mi intervención diciendo que durante una semana he estado aguantando que me llame mentiroso la señora concejala. Hoy, la amplia mayoría de este pleno me da la razón en la argumentación que yo estaba dando. Con lo cual, creo que ha quedado usted bastante desacreditada en esos datos que usted ha dado y llamándome mentiroso. Yo en ningún momento le he llamado mentiroso y le he reconocido, por ejemplo, esa bajada del recibo a pesar de la subida del tipo. Muchas gracias. Muchas gracias, don José Francisco. Bueno, en fin, yo vuelvo a comentar lo que antes hablaba. A todos nos gustaría poder bajar más el IBI, pero no nos lo permiten. Tenemos que mantener una serie de ingresos para hacer frente a estos pagas, a esa deuda financiera, que es más alta de la que debería de ser. Usted dice que es del 11%. Sí, puede ser que esté la carga. Entre el 11%, pero claro, también hay que ver que la manera de presupuestar la deuda que había, por ejemplo, en corporaciones anteriores a como se calcula ahora,
es distinta, con lo cual jugamos con los porcentajes, parece que estamos moviendo los mismos porcentajes, pero si se presupuestara como se presupuestaba anteriormente, nos daríamos cuenta que estamos en torno a casi el 25%. Esto puede, lo que pasa es que puede que casen ahora los tantos por ciento, pero la forma de presupuestar era distinta, con lo cual si nosotros nos pusiéramos a presupuestar como se presupuestaba antes, veríamos que la carga financiera en el presupuesto sería del 25%, porque ahora se tienen en cuenta los derechos adquiridos y demás que hemos estado hablando. Bien, aquí volvemos a lo mismo, se está jugando con el concepto de tipo y el concepto de IBI a pagar. Usted ha reconocido, sí, ya sabemos que ha reconocido, que esta medida, que este tipo que intenta poner el equipo de gobierno, pues bajaría el IBI algo. Tengo que recordar, vuelvo a recordárselo, que ha estado subiendo paulatinamente a lo largo de muchos años. Y con esta medida se vuelve a bajar. De acuerdo que se podía bajar más, nada nos gustaría más que poder bajarlo más. Pero esta es la garantía que tenemos que mantener en nuestros ingresos para poder hacer frente a lo que nos exige, no lo impide. Cargas que además se ven incrementadas ahora porque tenemos que hacer planes de pagos para pagar esa deuda de 1 millón de euros que nos han dejado ustedes con el consorcio de residuos sólidos, que no han pagado y tenemos que hacer nosotros. Tenemos que hacer un plan de pagos para pagar a la Mancomunidad de Servicios Sociales, que ustedes no han pagado estos años y tenemos que hacerlo, para pagar a la Mancomunidad de Servicios de Extinción de Incendios y tenemos que hacer otro plan de pagos para pagar eso. Ahora nos vienen apretando de cultura, claro, como ha cambiado el signo político, nos vienen apretando para que paguemos el auditorio lo que se nos dio de más. Durante 4 años nos han apretado, pero cuando cambia el signo político aquí, ya vienen apretando todo el mundo. Y así estamos, y vamos asfixiados. Nosotros estamos todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, poniendo parches a la gestión del pasado. Trabajamos para el pasado. A nosotros nos gustaría poder trabajar en proyectos de futuro, y en eso estamos también. Con lo cual, bastante hacemos con el proyecto que presentamos para disminuir un poquito el IBI, porque con la herencia que nos han dejado, la verdad es que nos está costando mucho trabajo. Bien, de todos modos, dice don Gregorio, apunta que quizás sí se podía llegar a un acuerdo en el punto que plantea don José Carlos. Entonces, si a ustedes les parece bien, y era un poco de la claridad, hacemos un pequeño receso, nos coordinamos y procedemos a la votación. ¿Les parece a ustedes bien? Pues hacemos un pequeño receso, nos coordinamos un poco y continuamos en breve, dentro de 15 minutos o 20 minutos, el pleno. Del pleno extraordinario y toma la palabra don José Carlos Gómez. Gracias, señor presidente. Pues desde el Grupo Municipal de Ciudadanos, apelando a la responsabilidad y a la sensatez que nos caracteriza, vamos a proponer una enmienda a la subida del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Y habida cuenta de que lo que es el kit de la cuestión y los problemas que estamos teniendo para llegar a un consenso es la subida y el aumento del tipo impositivo propuesto por la Concejalía de Hacienda, pues la enmienda consiste en dejar sobre la mesa este punto, que sería la modificación, el artículo 9.1, y aprobar el resto de modificaciones, que son las que por cuestiones de plazo administrativo legal no pueden dejarse más.
Por ello, pues solicitamos al resto de partidos políticos, si lo consideran oportuno y acertado, al igual que Ciudadanos, que apoyen esta moción. Gracias. Bien, muchas gracias. Entonces entendemos que la enmienda va del artículo 9 al punto 1.1. Lo dejamos encima de la mesa y el resto de la ordenanza se vota, ¿no? Pues vamos a proceder a la votación sobre el impuesto de bienes inmuebles, teniendo en cuenta que el punto 1.1 de bienes inmuebles naturales urbanas al 0,68 se deja encima de la mesa. Pues sí, perdón, ¿quiere tomar la palabra? Perdón, tiene la palabra don Luis Martínez Zagarasa. Muchas gracias, señor presidente. Nosotros de acuerdo con dejar este apartado encima de la mesa. Creo que es un acierto y esperamos que de aquí en adelante se sigan los pasos de los que hemos hablado antes, de total contacto y de no dar por sentadas algunas informaciones y decir, sobre todo en temas tan particulares como el IBI, decirlo de forma mascada y mucho más cercana, que no se mezcle con otras ordenanzas. Contentos por esto, por haber llegado a este acuerdo, dejarlo encima de la mesa. En cuanto a lo demás, sabemos que el IBI en bienes de naturaleza rústica baja. Sabemos que las bonificaciones se acogen a algo que no es competencia del Pleno, sino por encima, pero echamos de menos también haber profundizado en estos puntos en cuanto a información y demás, y es lo que vamos a votar ahora mismo. Creemos que hemos estado faltos de cercanía en cuanto a estos temas, que uno por uno son importantes dentro de la misma ordenanza. Primero va de lo que hemos hablado, luego van las bonificaciones y en otro van los inmuebles de naturaleza rústica. Cada uno creemos importante y por lo tanto en este apartado nos vamos a abstener. Gracias. Muchas gracias, don Luis, por una cuestión. Sí, toma la palabra don José Francisco García. Gracias, señor presidente. Bien, nosotros creemos también que la postura, también lo anunciábamos al principio de nuestra primera intervención, que aún así, pues nosotros queríamos mantener una postura razonable. Yo creo que es razonable que esto se quede encima de la mesa, el punto de subida del tipo impositivo del IBI urbano, pero ya en la última Junta General también de la Sociedad de Gestión de Suelo quedó el punto encima de la mesa, y lo que sí pedimos es que haya una previsión, es decir, que esto no pase tan a menudo como está pasando, que haya una previsión, que haya información y que al final pues que vengamos con toda la información al Pleno. Por nuestra parte creemos que efectivamente es un acto de responsabilidad y nos lo permite esa moratoria que preveía la ley para este punto, pues hagámoslo así. Muchas gracias, don José Francisco. Doña Julia Jiménez, que toma la palabra. Sí, yo quería decirle a Luis Martínez que las comisiones de Hacienda se celebran, que vuelvo a insistir, que toda la información está a su disposición y que si le quedan dudas, las comisiones están para preguntar conceptos técnicos y para quedar enterado de todo. Y nada, estoy también de acuerdo con la enmienda que presenta Ciudadanos, pero también animo a los demás grupos políticos que presenten sus propuestas, también digan lo que no le parece bien y lo que le parece bien en la Comisión de Hacienda, porque facilitan el trabajo. No venimos aquí a estar discutiendo una cosa que ahora se queda sobre la mesa, y es trabajo de todos también trabajar. No solamente tiene que trabajar una concejalía, porque con el esfuerzo de uno y el trabajo de una persona es muy fácil de criticar, pero también los demás tienen que colaborar y tienen que trabajar por las personas que le han elegido y a las que representan. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Julia. Bueno, vamos a proceder, pues como comentaba al principio de la renovación del Pleno, pues a votar en un primer término el impuesto sobre bienes inmuebles, teniendo claro que el punto 1.1 del artículo 9, bienes inmuebles de naturaleza urbana al 0,68, pues queda encima de la mesa. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien. Pasamos al segundo punto, que era
Tasa por entrada de vehículos a través de aceras y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, carga y descarga de mercancías de cualquier clase. ¿Votos a favor? Bien. Pasamos al punto tercero, impuestos sobre vehículos de tracción mecánica. ¿Votos a favor? Perfecto. Pasamos al punto 4, que era tasa por la prestación del servicio de cementerios municipales. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Perfecto. Bien. Pasamos al punto 5. ¿Dónde está? 5. Impuestos sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien. Y ya, por último, Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de los Tributos y otros ingresos de derecho público locales. ¿Votos a favor? Bueno, pues nada. Pues se da por concluida la sesión de hoy. Muchas gracias y buenas noches.